16 de diciembre de 1944. Madrugada. Mona, Alemania. La tierra helada temblaba bajo los rugidos profundos de otra andanada de artillería estadounidense que desgarraba el cielo. Pero aquella mañana algo era distinto, algo que helaba la sangre de los hombres que avanzaban entre la nieve. Los proyectiles no impactaban contra el suelo ni explotaban entre los árboles. Estallaban en el aire, sobre las posiciones alemanas que se aproximaban, derramando una lluvia letal de acero que ningún agujero o trinchera podía detener. Entre los hombres del 326º Regimiento de Granaderos Voluntarios, que atacaban las defensas del 38º Escuadrón de Caballería estadounidense, muchos eran veteranos del Frente Oriental, curtidos en años de fuego, hambre y muerte. Pero jamás habían visto nada parecido. Aquella no era la artillería que conocían, con sus ritmos predecibles, sus zonas seguras, su valor protector en las trincheras. Era algo nuevo, algo que desafiaba las leyes mismas de la guerra, la muerte cayendo desde el cielo con una precisión matemática. En ese mismo instante, el coronel Oscar Alfred Axelson, comandante del 456º Grupo de Artillería, acababa de tomar una de las decisiones más trascendentales y más desobedientes de toda la batalla de las Ardenas. Sin autorización de su cadena de mando, violando las órdenes directas del alto mando aliado, había ordenado a sus artilleros cargar proyectiles con un secreto guardado como un tesoro nacional, las espoletas de proximidad. Aquellos pequeños dispositivos, equipados con sistemas de radar en miniatura capaces de detectar la distancia a su objetivo y detonar a la altura óptima, multiplicaban la letalidad del fuego por un factor de 50. La matemática de la muerte estaba a punto de ser reescrita en los bosques helados de la Ardeña. Los soldados alemanes no lo sabían, pero estaban presenciando el nacimiento de una nueva era en la guerra. La ofensiva alemana, Unternehmen Wacht am Rhein, la operación Guardián del Rin, había comenzado con promesas grandiosas. Era la última jugada de Hitler, más de 200.000 soldados, 1.000 tanques y casi 2.000 piezas de artillería concentradas en secreto bajo la niebla. El Führer había asegurado a sus generales que aquella ofensiva dividiría los ejércitos aliados, permitiría recuperar Amberes y daría un giro decisivo a una guerra que se escapaba de sus manos. El bombardeo inicial, a las 5 de la madrugada y 30 del 16 de diciembre, había logrado una sorpresa total. La artillería alemana disparó a un ritmo de 1.600 proyectiles por minuto a lo largo de un frente de 85 millas. La inteligencia estadounidense había fallado estrepitosamente, no había detectado la acumulación de tropas, y muchas unidades aliadas eran reemplazos inexpertos o veteranos agotados enviados a ese sector tranquilo para descansar. Pero en Monschau, el coronel Axelson enfrentaba una situación desesperada. El 38º Escuadrón de Caballería, una unidad de reconocimiento ligera, estaba siendo aplastado por fuerzas alemanas muy superiores. La artillería convencional no bastaba para detener el asalto. En su desesperación, Axelson tomó la decisión que cambiaría la historia: emplear las espoletas de proximidad, aún sin autorización. El efecto fue inmediato. Los soldados alemanes, avanzando en formaciones tradicionales, fueron aniquilados por un fuego que parecía sobrenatural. Las detonaciones se producían 30 o 50 pies sobre sus cabezas. Cada explosión creaba un cono de metralla que barría una extensión inmensa. Aquellos que se refugiaban tras troncos, en zanjas o en pozos de tirador, eran igualmente alcanzados. Los refugios que durante años habían salvado vidas en el frente oriental se convirtieron en trampas mortales. Las tropas, confundidas y aterradas, intentaban arrastrarse por la nieve, pero el fuego venía de todas partes. Ninguna cobertura servía. En minutos, compañías enteras dejaron de existir. Los oficiales gritaban órdenes que nadie escuchaba, ahogadas por el fragor de la artillería y los gritos. Las hojas secas de los árboles ardían mientras el aire se llenaba de humo y acero. Sin saberlo, aquellos hombres estaban siendo víctimas de una revolución técnica sin precedentes. La guerra estaba cambiando, y con ella la noción misma de lo que significaba estar a salvo. En un mundo dominado hasta entonces por trincheras y líneas defensivas, la muerte acababa de aprender a medir distancias por sí sola. El amanecer sobre Mona no trajo alivio, sino un silencio roto por el bramido de los cañones. La nieve, ennegrecida por la pólvora, olía a hierro y humo. En el puesto de mando del 456º Grupo de Artillería, el coronel Axelson observaba el frente con los auriculares pegados a las orejas, recibiendo informes entrecortados. Sus observadores adelantados apenas podían describir lo que veían,
columnas alemanas enteras detenidas en seco, hombres dispersándose en todas direcciones, cuerpos destrozados cayendo sobre la nieve sin que se hubiera visto un solo impacto directo. Era una visión irreal, casi imposible de comprender. Axelson sabía que había cruzado una línea peligrosa. Lo que había hecho era una violación directa de las órdenes del alto mando. La utilización de las espoletas de proximidad estaba estrictamente prohibida para objetivos terrestres. La razón era clara, el secreto de aquel dispositivo no debía caer en manos del enemigo. Si los alemanes conseguían examinar una sola espoleta intacta, podrían descifrar el principio de funcionamiento y desarrollar una contramedida. Pero en aquella mañana helada, el coronel no había pensado en secretos ni en política. Solo había visto cómo sus hombres eran superados y comprendido que obedecer significaba perder. El éxito de la decisión fue tan inmediato como devastador. La avalancha alemana se detuvo. Las compañías que habían avanzado confiadas, creyendo que la artillería aliada no tenía potencia suficiente, se desintegraron bajo una tormenta que no podían explicar. El enemigo retrocedió desorganizado, dejando tras de sí un paisaje de cuerpos, armas y equipo destruido. El frente se estabilizó, pero el daño psicológico ya estaba hecho. Ningún soldado alemán en aquel sector volvería a mirar el cielo sin temor. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, en los despachos de mando aliados, comenzaba una crisis. La noticia de que Axelson había empleado los proyectiles con espoleta de proximidad sin autorización llegó rápidamente a las altas esferas. Aquello significaba que uno de los secretos tecnológicos más importantes de toda la guerra había sido expuesto en el campo de batalla. En cuestión de horas, el rumor se extendió, algo nuevo estaba ocurriendo en las Ardenas. La eficacia del nuevo armamento era tan evidente que los mandos no tardaron en comprender su potencial. En cuestión de días, la orden de restricción fue levantada. El 21 de diciembre, el general Eisenhower autorizó su uso generalizado. Las fábricas estadounidenses comenzaron a enviar cajas marcadas con sellos de máximo secreto a todas las unidades de artillería desplegadas en la región. Lo que hasta entonces había sido un recurso experimental se convirtió en una herramienta decisiva. El impacto logístico fue asombroso. En menos de una semana, las baterías de artillería desde Bastogne hasta el río Our recibieron suministros de las nuevas municiones. Los artilleros del 463º Batallón Paracaidista, cercados en Bastogne, las descargaban de los camiones con manos entumecidas, sin saber que sostenían en sus brazos el resultado de una de las mayores hazañas científicas de su tiempo. Las cañoneras autopropulsadas del 420º Batallón Blindado de Artillería ya las estaban utilizando para frenar los ataques por el noroeste. Incluso el 969º Batallón de Artillería, una unidad afroamericana al mando del teniente coronel Hubert T. Barnes, comenzó a emplearlas con una precisión aterradora. Las consecuencias en el terreno fueron inmediatas. Los observadores adelantados apenas necesitaban ajustar el fuego, las espoletas hacían el trabajo por sí solas. Los proyectiles estallaban exactamente a la altura donde sus fragmentos eran más mortíferos. No había margen de error. Los oficiales estadounidenses descubrieron que ya no dependían de condiciones meteorológicas, visibilidad o experiencia para lograr fuego efectivo. La tecnología había convertido la artillería en un arma autónoma, tan precisa como imprevisible para el enemigo. La verdadera magnitud de esta revolución tecnológica estaba aún por comprenderse. Dentro de cada espoleta, no más grande que una taza de café, latía un pequeño sistema de radar capaz de medir la distancia al suelo con ondas de radio. Aquello requería una ingeniería tan avanzada que parecía ciencia ficción. En su interior, más de un centenar de componentes electrónicos trabajaban en perfecta sincronía, resistencias, condensadores, microválvulas de vacío diseñadas para soportar una aceleración de 20.000 veces la fuerza de la gravedad. El disparo convertía cada proyectil en una miniatura de laboratorio, una máquina diminuta que calculaba su propia muerte. El secreto había nacido en el Applied Physics Laboratory de la Universidad Johns Hopkins, bajo la dirección del Dr. Merle Tube. Aquel lugar, disfrazado como un viejo concesionario de autos usados en Maryland, albergaba a cientos de los mejores científicos del país. En su momento de máxima producción, 3 de cada 100 físicos de Estados Unidos trabajaban allí, en un proyecto tan secreto que ni siquiera sus familias sabían su propósito. La seguridad era equivalente a la del Proyecto Manhattan. Ningún componente podía ser trasladado sin registro, y cada espoleta llevaba un número de serie grabado para rastrear su origen.
Los ingenieros habían tenido que reinventar por completo la tecnología de las válvulas electrónicas. Los tubos convencionales usados en radios domésticas no sobrevivían al disparo. Se aplastaban, se rompían o fallaban por el calor extremo. Pero la necesidad los impulsó a innovar. Uno de ellos, James Van Allen, desarrolló tubos tan pequeños como una goma de lápiz, capaces de soportar las vibraciones y el giro del proyectil en vuelo. Esa miniaturización sería el origen de toda la electrónica moderna. En diciembre de 1944, las fábricas estadounidenses producían 40.000 espoletas de proximidad al día. 100 compañías trabajaban sin descanso, entre ellas RCA, Sylvania, Crossley y General Electric. El programa costó $1.000 millones, solo superado por el presupuesto del Proyecto Manhattan. Aquellas pequeñas piezas de metal y vidrio representaban el poder industrial y científico de un país entero convertido en una fábrica de precisión. El resultado de esa unión entre ciencia y acero se manifestaba ahora en los cielos de Bélgica y Luxemburgo. Cada estallido era una demostración del dominio humano sobre la física, una sinfonía mortal de ondas, corriente y fragmentos. Las tropas alemanas, que habían comenzado la ofensiva con confianza, ahora se enfrentaban a un enemigo invisible que convertía el aire mismo en un campo minado. Axelson observaba desde su puesto de mando los informes que llegaban por radio: posiciones estabilizadas, ataques repelidos, columnas enemigas destruidas antes de alcanzar las líneas. Su decisión, nacida del instinto y la desesperación, había alterado el curso de una batalla entera. No sabía aún que pronto su nombre se convertiría en leyenda dentro de los círculos de artillería. Lo único que comprendía, mientras el eco de los cañones se desvanecía en la distancia, era que la guerra acababa de cambiar para siempre. En los días siguientes, mientras las líneas se extendían entre los bosques congelados de la Ardeña, el eco de aquella decisión se propagó como una onda invisible. Lo que había empezado como un acto desesperado de un coronel aislado se transformó en una revolución táctica que alteró el equilibrio de la batalla. En Bastogne, una ciudad rodeada por fuerzas enemigas, las nuevas espoletas comenzaron a demostrar su poder con una claridad brutal. El 101º Regimiento Aerotransportado, sitiado y superado en número, resistía el asedio alemán con una determinación obstinada. Sus hombres estaban hambrientos, con uniformes rotos y municiones escasas, pero contaban con un aliado que ningún ejército del pasado había poseído: artillería que parecía dotada de conciencia. El 463º Batallón de Artillería Paracaidista, equipado con obuses de 75 milímetros, empezó a utilizar los proyectiles con espoletas de proximidad que habían recibido casi de contrabando. Entre el 19 y el 31 de diciembre, sus cañones dispararon más de 7.600 proyectiles. No todos llevaban el nuevo dispositivo, pero los que sí lo tenían causaron estragos imposibles de calcular. Cuando las tropas alemanas lanzaban ataques masivos en formación, confiando en su número, las explosiones en el aire convertían la nieve en una lluvia de fuego. Las ráfagas metálicas descendían desde alturas exactas, envolviendo a los pelotones en conos de fragmentación que destruían toda cohesión. Los supervivientes, ensordecidos y aturdidos, huían sin rumbo, dejando atrás armas y camaradas. Los observadores estadounidenses describían escenas de desolación: campos enteros cubiertos de cuerpos, posiciones enemigas reducidas a manchas oscuras sobre el blanco helado. El 22 de diciembre, mientras el general M.C. Aulife rechazaba la exigencia alemana de rendición con su famoso Nats, el sonido de los obuses de proximidad llenaba el aire. Los asaltos que siguieron fueron aniquilados antes de alcanzar siquiera las posiciones avanzadas. Las columnas que emergían entre los pinos eran destruidas por ráfagas que no requerían ajustes ni observadores. La artillería, antes considerada un apoyo, se había convertido en un arma decisiva, una muralla invisible que protegía a los defensores. Junto a los paracaidistas, los hombres del 969º Batallón de Artillería de Campaña, una unidad compuesta enteramente por soldados afroamericanos, contribuyeron de forma determinante al cerco defensivo. Con sus obuses de 155 milímetros, disparaban proyectiles que estallaban a 50 pies del suelo, cubriendo áreas inmensas con una lluvia de acero. El efecto psicológico era devastador. Las unidades alemanas que intentaban aproximarse a Bastogne se desintegraban antes de comprender lo que ocurría. Los prisioneros capturados más tarde declararon que no sabían de dónde venía la muerte, simplemente, el aire se volvía mortal. Mientras la nieve seguía cayendo y los caminos se congelaban, la guerra adoptaba una nueva dimensión.
Los bosques que habían sido refugio y cobertura se transformaron en trampas. Los proyectiles, al detonar entre las copas de los árboles, multiplicaban su letalidad. Las astillas de madera, impulsadas por la onda expansiva, se convertían en lanzas que atravesaban carne y hueso. Soldados que se habían refugiado bajo raíces o troncos fueron alcanzados desde arriba, destrozados por miles de fragmentos imposibles de evitar. La táctica de ocultarse en el bosque, perfeccionada durante siglos, dejó de tener sentido en cuestión de horas. Los oficiales estadounidenses pronto comprendieron que la naturaleza misma del terreno se había vuelto su aliada. Una sola granada de 155 milímetros podía vaciar un claro entero. Las compañías enemigas que se dispersaban para reducir pérdidas eran alcanzadas igual, las que se agrupaban para resistir desaparecían bajo el fuego aéreo. No existía una respuesta correcta, ninguna formación que garantizara la supervivencia. La guerra en los bosques había cambiado para siempre. La innovación técnica detrás de aquella nueva arma parecía inverosímil. Cada espoleta era un milagro de ingeniería en miniatura. Dentro de su carcasa metálica, un pequeño transmisor de radio emitía ondas entre 180 y 220 MHz que rebotaban contra el suelo, los árboles, los vehículos o incluso los cuerpos humanos. El proyectil sabía cuándo debía estallar. A medida que descendía, la señal reflejada aumentaba en intensidad, y cuando alcanzaba el valor calculado para la altura óptima, un circuito electrónico cerraba el contacto y detonaba la carga. Todo esto ocurría en fracciones de segundo, en medio de una violencia física capaz de destruir cualquier aparato convencional. Durante el disparo, la espoleta soportaba una aceleración que habría convertido en polvo a un cuerpo humano. El proyectil giraba a velocidades extremas, mientras la temperatura pasaba de los 3000 grados Fahrenheit en el cañón a temperaturas bajo cero en la cima de su trayectoria. Aún así, el pequeño corazón electrónico sobrevivía. Su fiabilidad superaba el 80%, una cifra impresionante para una tecnología que parecía desafiar la lógica. En el campo de pruebas de Aberdeen, los ingenieros habían determinado las alturas óptimas de explosión, 30 pies para los obuses de 105 milímetros, 50 para los de 155 y más de 70 para los gigantes de 240 milímetros, capaces de arrasar cuadrículas completas del mapa con una sola salva. Los cálculos no eran teóricos, cada cifra se había probado con miles de disparos, midiendo el radio letal y la densidad de fragmentos. Los estudios mostraban que las espoletas de proximidad multiplicaban por 10 la eficacia de las granadas convencionales y aumentaban el área mortal en un factor de 50. En los cielos, el principio era el mismo. Las baterías antiaéreas que antes derribaban apenas un 17% de las bombas volantes V1 alcanzaban ahora un 79% de efectividad. Los resultados eran tan extraordinarios que las tropas los apodaban las granadas que piensan. No sabían cómo funcionaban, pero creían que contenían algún tipo de sensor mágico. Para los soldados en el frente, lo único que importaba era que, con ellas, podían sobrevivir otro día. El enemigo, en cambio, vivía un infierno. Las unidades alemanas que cruzaban los ríos o avanzaban por los caminos nevados se enfrentaban a un fuego que parecía prever sus movimientos. En las noches sin luna, cuando confiaban en la oscuridad para moverse, la artillería estadounidense seguía golpeando con precisión quirúrgica. Ya no había refugio en la noche ni salvación en la tormenta. La muerte, impulsada por ciencia y metal, se había vuelto autónoma. Para los oficiales estadounidenses, aquellos días eran la confirmación de una doctrina nueva: el poder de la ciencia aplicada al campo de batalla podía cambiar el destino de una guerra. Lo que los alemanes habían iniciado con audacia en su ofensiva de diciembre se estaba volviendo en su contra. La tecnología que pretendían explotar para sorprender al enemigo se había convertido en el arma que los detenía. En los bosques ennegrecidos de la Ardeña, bajo la nieve manchada de sangre, el aire mismo se había transformado en el instrumento de su derrota. La víspera de Navidad trajo consigo un silencio engañoso. Las tropas americanas creyeron, por un instante, que el enemigo se había detenido para reagruparse. Sin embargo, en las orillas heladas del río Schur, al sur de Luxemburgo, un batallón alemán intentaba cruzar bajo la niebla. Creían que la oscuridad los ocultaría de los observadores aliados. Nadie imaginaba que los proyectiles que aguardaban en los cañones cercanos ya no necesitaban ver a su enemigo. Los artilleros del Tercer Ejército, bajo el mando de George S. Patton, recibieron la orden de abrir fuego sin demora. No hubo correcciones, ni disparos de ajuste,
ni necesidad de calcular ángulos de impacto. Las nuevas espoletas de radar midieron la distancia por sí solas y detonaron sobre los cuerpos que avanzaban entre el hielo. Lo que siguió fue una carnicería inimaginable. El propio Patton lo registró en sus memorias: atrapamos a un batallón alemán cruzando el Schur. Las nuevas espoletas hicieron su trabajo, las explosiones estallaban justo encima de ellos. No tenían a dónde huir. El río detrás, nuestro fuego delante y sobre sus cabezas. Cuando todo terminó, contamos 702 cadáveres. 702 hombres en minutos. Aquella cifra, confirmada por recuento real, se convirtió en un símbolo de la eficiencia aterradora de la nueva tecnología. Era la guerra convertida en ecuación pura, una fórmula en la que la supervivencia dependía de centímetros y milisegundos. Ningún refugio, ninguna maniobra, podía evitar un destino así. La noticia corrió como pólvora entre las divisiones alemanas: los americanos tenían proyectiles que sabían cuándo estallar. El efecto psicológico fue tan devastador como el físico. Tropas enteras se negaban a cruzar ríos o despejar zonas boscosas temiendo el fuego invisible. Los oficiales intentaban restaurar la disciplina, pero incluso los veteranos más curtidos murmuraban sobre un nuevo tipo de arma que hacía inútil cualquier estrategia. Aquellos que habían sobrevivido al frente oriental, donde la artillería soviética había caído como tormenta interminable, decían que esto era distinto. Allí al menos podían prever la trayectoria. Aquí la muerte caía del aire sin lógica, sin aviso, como si el cielo decidiera quién debía morir. Las consecuencias tácticas fueron inmediatas. Los alemanes habían contado con la densidad de los bosques para ocultarse, pero ahora los árboles eran su enemigo. Cada rama rota se convertía en metralla natural. Los troncos, en vez de escudo, actuaban como trampas. Los soldados que se agachaban bajo raíces eran alcanzados por cascadas de astillas lanzadas a cientos de kilómetros por hora. Los refugios excavados dejaban de tener sentido, porque la amenaza no venía del frente sino desde arriba. Los mandos estadounidenses comprendieron enseguida el valor de aquel nuevo tipo de fuego. Un solo proyectil de 155 milímetros podía despejar en segundos una extensión equivalente a un campo de tenis. Las posiciones alemanas, que antes requerían horas de bombardeo para neutralizarse, quedaban arrasadas con una sola salva coordinada. El aire se convertía en un muro invisible, y los ataques se desintegraban antes de alcanzar las líneas. Mientras tanto, en los laboratorios que habían concebido el invento, los ingenieros analizaban los informes de campo con precisión científica. Cada dato confirmado en el frente se traducía en ajustes en la producción. La eficiencia se medía no en dinero, sino en metros de terreno ganado. Aquella combinación de ciencia y logística demostró la magnitud del poder industrial estadounidense. En apenas semanas, se fabricaban decenas de miles de unidades diarias. Las cadenas de montaje funcionaban sin interrupción, las fábricas transformadas en templos de precisión. El ejército alemán no comprendía cómo era posible. A finales de diciembre, una unidad de reconocimiento logró capturar un depósito de municiones aliadas con 20.000 proyectiles equipados con la misteriosa espoleta. Los ingenieros los desmontaron cuidadosamente, convencidos de que descubrirían un truco electromagnético o una carga reactiva. Lo que encontraron los dejó desconcertados. Dentro del pequeño cilindro metálico había tubos de vacío y microcomponentes eléctricos, como los de una radio en miniatura. Aquello desafiaba toda lógica. Los especialistas declararon que era imposible que un dispositivo tan frágil sobreviviera al disparo de un cañón. Su conclusión fue que los americanos usaban algún sistema magnético externo o un método desconocido. Rechazaron la evidencia ante sus ojos. La ironía era amarga. Antes de la guerra, los laboratorios alemanes de Rheinmetall Borsig y AEG Berlín habían trabajado en su propia versión de espoletas electrónicas. Incluso habían realizado pruebas exitosas con prototipos de fusión electrostática que detectaban cambios en la capacitancia. Sin embargo, Hitler había ordenado cancelar todos los proyectos que requirieran más de 6 meses para entrar en producción. Esa decisión había enterrado una innovación que podría haber cambiado el curso del conflicto. Cuando sus ingenieros observaron los modelos estadounidenses en 1944, se negaron a creer que alguien hubiera resuelto problemas que ellos consideraban irresolubles. El mariscal Hermann Göring reconocería más tarde, bajo interrogatorio, que su programa se encontraba a solo unos meses de producirse en serie cuando el Reich colapsó. Para entonces, era demasiado tarde. Los cielos y los bosques de las Ardenas ya pertenecían a un enemigo que había hecho de la ciencia su arma suprema.
La Navidad no trajo tregua. Mientras los alemanes trataban de reabastecerse, las cocinas de campaña y los convoys se convirtieron en objetivos perfectos. El 420º Batallón Blindado de Artillería de Campaña lanzó más de 1000 proyectiles aquel día, la mayoría con espoletas de proximidad. Las explosiones iluminaron la nieve con destellos anaranjados que se reflejaban en los cascos congelados de los muertos. Las columnas logísticas se disolvieron antes de descargar. Los animales de tiro y los camiones quedaron destruidos. Nadie podía moverse sin ser localizado por el radar de aquellos proyectiles que parecían poseer un instinto mortal. Por primera vez en la historia, la artillería podía operar con la misma precisión en plena oscuridad o bajo tormentas. El clima, tradicional aliado del movimiento alemán, se había convertido en un enemigo. La guerra había dejado de ser un asunto de visibilidad o suerte. Ahora dependía de ecuaciones, de frecuencias de radio, de oscilaciones invisibles midiendo distancias sobre el campo helado. La reacción de las tropas fue de desconcierto absoluto. Ya no existían horas seguras ni lugares donde descansar. Los soldados acostumbrados a moverse bajo las nubes confiando en que los aviones aliados no los detectarían, comprendieron que la muerte podía alcanzarlos aunque el cielo estuviera cubierto. Los informes interceptados revelaban mensajes desesperados entre comandantes alemanes que hablaban de fuego fantasma y de bombardeos que caen sin observador. La moral se desplomaba junto con la temperatura. La ofensiva que había comenzado con optimismo se transformaba en un lento retroceso. Cada colina ganada costaba centenares de vidas, y cada intento de avance terminaba bajo una lluvia precisa de acero. El aire, antes vacío, se había convertido en el mayor enemigo de la Wehrmacht. En los días posteriores al desastre del Schur, el frente occidental se transformó en un laboratorio vivo del poder tecnológico estadounidense. Cada unidad de artillería que recibía las nuevas municiones descubría que la batalla podía decidirse con una sola salva bien sincronizada. La moral aliada creció al ritmo en que la de los alemanes se hundía. Sin embargo, aún quedaban núcleos de resistencia que intentaban abrir brechas en las defensas. El 21 de diciembre, el coronel Otto Skorzeny, al mando de su destacamento especial, lanzó un ataque destinado a capturar Malmedy, una posición clave en la red de comunicaciones aliada. Aquel grupo no era una fuerza común. Sus hombres, vestidos con uniformes estadounidenses para sembrar confusión, eran veteranos de operaciones de comando audaces, habían rescatado a Mussolini, habían intentado capturar a Tito, y se contaban entre los soldados más entrenados del Reich. Su avance inicial fue silencioso, calculado, amparado por la oscuridad y la sorpresa. Pero cuando se aproximaron a las líneas enemigas, el cielo comenzó a rugir. Sin previo aviso, una serie de explosiones se desató sobre sus cabezas, tan perfectamente espaciadas que parecía que alguien los observaba desde el mismo aire. Los proyectiles con espoletas de proximidad estallaban sobre los caminos nevados, desintegrando columnas enteras. Aquellos que intentaban buscar cobertura quedaban atrapados en un fuego cruzado de fragmentos. En cuestión de minutos, la ofensiva se convirtió en caos. Los supervivientes relatarían más tarde que el bombardeo había sido tan preciso que daba la impresión de que los proyectiles sabían quiénes eran. Los uniformes americanos que llevaban puestos dejaron de ser ventaja y se transformaron en condena. La confusión era total. Los gritos en inglés y alemán se mezclaban mientras las explosiones iluminaban el bosque. Skorzeny, que había basado su reputación en misiones imposibles, se vio obligado a ordenar la retirada. Aquel fracaso marcó el final de su ofensiva en las Ardenas. El impacto psicológico fue enorme. Si ni siquiera las tropas de élite podían resistir aquel nuevo tipo de fuego, ¿qué esperanza quedaba para las divisiones regulares? Los oficiales alemanes comenzaron a reconocer, en informes cada vez más sombríos, que la artillería estadounidense había alcanzado un nivel de precisión y poder nunca visto. Lo que en otros tiempos habría requerido observadores aéreos, ahora se conseguía con una coordinación puramente matemática. La tecnología había roto la frontera entre la intuición humana y la automatización. Mientras tanto, lejos del frente, la industria norteamericana vivía un milagro productivo sin precedentes. En más de 100 fábricas distribuidas por todo el país, los tornos, soldadoras y prensas trabajaban sin descanso para ensamblar millones de espoletas. Compañías que antes fabricaban electrodomésticos, radios o refrigeradores se habían reconvertido por completo. Crossley Corporation abandonó la producción civil para dedicarse exclusivamente a las espoletas. Emerson Radio, Sylvania,
RCA y General Electric transformaron sus plantas en centros de alta precisión. El control de calidad alcanzó niveles desconocidos. Cada una de las 130 piezas que componían la espoleta pasaba por inspecciones microscópicas. Ningún cable, soldadura o componente defectuoso podía tolerarse. Los lotes eran probados bajo condiciones extremas, se disparaban ejemplares de muestra para garantizar su funcionamiento real. El margen de error se redujo hasta límites insospechados. Si algo no cumplía los estándares, se destruía. La exigencia era tan absoluta que muchas piezas nunca salían de las fábricas. La mayoría de los trabajadores eran mujeres. Largas jornadas de 12 horas, 6 días a la semana, en un entorno donde el silencio era norma. No sabían que estaban construyendo, la seguridad del proyecto era tan rigurosa que los empleados ignoraban el propósito de su trabajo. Solo entendían que era vital para el esfuerzo bélico. En algunos turnos nocturnos, las supervisoras colgaban retratos de soldados con frases de agradecimiento, recordando que cada tornillo o tubo ensamblado podía salvar vidas en el frente. La producción alcanzó cifras asombrosas. A finales de 1944, las cadenas generaban una espoleta nueva cada 2 segundos. El costo unitario, que en 1942 superaba los $700, había caído a 18 gracias a la estandarización y la automatización. Esa reducción permitió fabricar más de 22 millones durante la guerra. Solo en la batalla de las Ardenas se utilizaron alrededor de 200.000. A medida que los proyectiles llegaban a los depósitos avanzados, los comandantes artilleros comenzaron a desarrollar nuevas tácticas. Uno de los más innovadores fue el general Edward Williams, del Tercer Ejército de Patton, quien introdujo el concepto de concentración sincronizada, coordinar varias baterías para que todos los proyectiles alcanzaran el objetivo simultáneamente. Decenas de explosiones en el aire, detonando con exactitud matemática sobre un mismo punto, generaban un efecto devastador. Los soldados alemanes lo bautizaron con un nombre sombrío, el toque de difuntos. En solo una semana, entre el 22 y el 29 de diciembre, el ejército de Patton lanzó 50.000 proyectiles con espoletas de proximidad. Aquella oleada destruyó concentraciones enemigas, bloqueó rutas y abrió el corredor que finalmente permitió liberar Bastogne. Patton, con su habitual mezcla de orgullo y franqueza, declaró más tarde, el fusible milagroso ganó la batalla de las Ardenas. Las unidades alemanas que sobrevivieron comenzaron a retroceder hacia el este. Las divisiones de las SS, antaño temidas, se encontraban exhaustas, quebradas y desorganizadas. Las bajas se contaban por miles. En algunos sectores, los cadáveres formaban barreras que impedían avanzar a los propios compañeros. El fuego estadounidense era tan continuo que las líneas enemigas parecían pulverizarse. Los informes de inteligencia aliados indicaban que los oficiales alemanes estaban desconcertados. No comprendían cómo los estadounidenses lograban ajustar el fuego sin observadores. Sospechaban del uso de nuevos radares terrestres o de aeronaves invisibles que señalaban los objetivos. La realidad era mucho más simple y aterradora, la precisión provenía de las mismas municiones. Las piezas de artillería no necesitaban apuntar con exactitud, las espoletas hacían el resto. Con cada jornada, la superioridad tecnológica se convertía en supremacía moral. El ejército estadounidense ya no solo vencía por número o recursos, sino por conocimiento. Cada explosión era la manifestación tangible de un cambio de era. La guerra había dejado de depender del instinto humano y pasaba a ser dominio de la ciencia aplicada. En los bosques de las Ardenas, entre humo, nieve y silencio, se estaba definiendo el futuro de todos los conflictos venideros. El invierno se endurecía sobre el frente occidental. Los vientos del norte azotaban los bosques ennegrecidos y las colinas cubiertas de cráteres. En el Semborn Ridge, donde el terreno se alzaba en una serie de laderas escarpadas, el combate alcanzó su máxima ferocidad. Allí, el 2º y el 99º Regimiento de Infantería estadounidense resistían los embates de la 6ª Armada Panzer SS, que incluía a la temida Primera División Leibstandarte Adolf Hitler. Durante 3 días, del 17 al 19 de diciembre, la montaña se convirtió en un infierno de fuego, acero y nieve. La artillería aliada rugió sin descanso. Más de 160.000 proyectiles fueron disparados en ese frente, de los cuales 40.000 estaban equipados con espoletas de proximidad. La proporción era solo una cuarta parte del total, pero su efecto equivalía a la mayoría de las bajas enemigas. Más de 5.000 soldados alemanes quedaron fuera de combate,
muchos antes siquiera de haber visto las posiciones estadounidenses. Las explosiones en el aire arrasaban las pendientes y los bosques, destruyendo compañías enteras. La montaña vibraba bajo los impactos mientras el aire se llenaba de humo y astillas. Los oficiales aliados que observaban desde los puestos de mando no podían creer lo que veían. La élite del ejército de Hitler, los hombres más disciplinados del Reich, caía sin poder avanzar más de unos metros. Los proyectiles estallaban sobre sus cabezas como si alguien los dirigiera con un control invisible. En pocas horas, el empuje alemán se convirtió en un muro de cadáveres. Las tropas supervivientes tuvieron que escalar sobre los cuerpos de sus propios camaradas para continuar, hasta que finalmente las órdenes de retirada detuvieron la carnicería. El Semborn marcó un punto de inflexión. Las fuerzas estadounidenses comprendieron que no se trataba solo de una ventaja táctica, sino de un dominio absoluto del campo de batalla. Las formaciones enemigas ya no podían reagruparse, ni ocultarse, ni maniobrar con libertad. El miedo se apoderó incluso de las unidades de las Waffen-SS, acostumbradas a combatir hasta el último hombre. La superioridad tecnológica había quebrado su fe en la invencibilidad. A comienzos de enero de 1945, mientras las columnas alemanas trataban de replegarse, la Luftwaffe planeó su último golpe desesperado. El 1 de enero, cerca de 900 cazas despegaron en la Operación Bodenplatte, un ataque masivo contra aeródromos aliados en Bélgica y Holanda. La sorpresa inicial fue total, los alemanes destruyeron aviones en tierra y dañaron hangares, pero al intentar regresar fueron recibidos por un muro de fuego. Las baterías antiaéreas estadounidenses, equipadas con las mismas espoletas que habían arrasado las colinas de las Ardenas, abrieron fuego con precisión matemática. Los cielos se convirtieron en un cementerio ardiente. De los 277 aviones alemanes derribados aquel día, 172 cayeron por impacto directo de la artillería antiaérea. Los pilotos no comprendían cómo las explosiones parecían anticipar sus maniobras. Las viejas tácticas de evasión ya no servían. Las detonaciones ocurrían justo en el punto donde las aeronaves giraban o descendían. El regreso al Reich fue un desastre. La Luftwaffe perdió a sus mejores hombres y nunca volvió a recuperarse. Para entonces, el secreto era imposible de mantener. Demasiados soldados habían presenciado los efectos de la nueva munición, demasiados fragmentos habían sido recogidos por el enemigo. El 6 de enero de 1945, el Departamento de Guerra autorizó una revelación controlada a la prensa. El New York Times publicó un artículo en el que hablaba de una nueva espoleta de artillería que multiplica la eficacia de los cañones estadounidenses. No se mencionaba la palabra radar ni se explicaba su funcionamiento, pero el mensaje era claro, el arma existía y estaba cambiando la guerra. Las reacciones alemanas no tardaron en llegar. El 10 de enero, el Departamento de Inteligencia del Ejército Occidental envió un informe a Berlín reconociendo la realidad. Los americanos poseen una espoleta de control por radio que detona sus proyectiles a la altura óptima para causar el máximo daño al personal. Ha provocado pérdidas severas en nuestras tropas de las Ardenas. No existen contramedidas efectivas. Era una admisión amarga, el enemigo había cruzado un umbral tecnológico inalcanzable. Los análisis posteriores confirmaron el impacto de aquel avance. Los altos mandos aliados calculaban que, durante la batalla, se habían disparado unas 200.000 municiones con espoletas de proximidad. Las estimaciones más conservadoras atribuían a esas armas entre 15 y 20.000 bajas enemigas directas, lo que equivalía a casi una quinta parte de todas las pérdidas alemanas en la ofensiva. Pero más allá de los números, lo que transformó la batalla fue el miedo. Los soldados alemanes comenzaron a ver el cielo como una amenaza constante. Cada ruido en la distancia, cada silbido, podía ser el preludio de una muerte que no se podía esquivar. Incluso algunos generales alemanes, prisioneros después de la guerra, reconocieron su efecto devastador. Gerd von Rundstedt declaró durante su interrogatorio que las nuevas espoletas habían sido decisivas, afirmando que las ofensivas fracasaron no por falta de valor, sino porque la artillería americana parecía tener ojos. El general Hasso von Manteuffel, comandante del V Ejército Panzer, lo expresó con crudeza: aquellos proyectiles que explotaban en el aire causaron el pánico incluso entre mis hombres más veteranos. Ningún refugio servía. La moral se quebró. Mientras tanto, en el bando estadounidense, la reflexión era distinta. Los estrategas consideraban que la nueva tecnología había acortado la guerra.
Si el enemigo hubiera dispuesto de un arma semejante durante el desembarco de Normandía, quizás la invasión habría fracasado. Eisenhower reconoció en privado que, de haber caído las espoletas en manos alemanas meses antes, el resultado podría haber sido muy diferente. La línea entre la victoria y la derrota se había reducido al tamaño de un tubo de vacío. Pero la victoria tenía su costo. En las fábricas, miles de trabajadores habían sufrido accidentes, agotamiento y colapsos nerviosos. Las largas jornadas, la presión del secreto y la conciencia de estar produciendo armas de muerte dejaban cicatrices invisibles. Nadie podía hablar de su labor. Los informes sobre lesiones y suicidios fueron clasificados para mantener el silencio. El precio del progreso se pagaba tanto en los talleres como en el frente. Aún así, en los cálculos de los estrategas, cada día que la guerra se acortaba equivalía a miles de vidas salvadas en los campos de concentración que aún seguían funcionando. Los ingenieros que habían diseñado las espoletas lo sabían, su invento era un arma, pero también una vía para terminar con la barbarie más rápido. Esa ambigüedad moral marcó el final del conflicto, la ciencia podía liberar o destruir, y en las Ardenas había hecho ambas cosas. El campo de batalla se transformó en el espejo de un nuevo mundo, uno donde la precisión reemplazaba la brutalidad ciega. Las armas ya no dependían del ojo del artillero, sino de circuitos capaces de decidir el momento exacto de matar. Los soldados, sin saberlo, habían sido los primeros testigos del nacimiento de la guerra automatizada. El 25 de enero de 1945 amaneció con un silencio extraño sobre las Ardenas. El rugido constante de la artillería había cesado. Entre los árboles calcinados, los cuerpos congelados yacían bajo una capa delgada de nieve fresca. Las fuerzas alemanas se retiraban hacia el este, dejando tras de sí columnas destruidas, armas abandonadas y un ejército exhausto. La última ofensiva de Hitler había terminado en derrota total. 100.000 bajas, decenas de divisiones desmanteladas, y ningún avance estratégico conseguido. Para los aliados, la batalla representaba la confirmación definitiva de su superioridad material y tecnológica. El informe final de la campaña subrayaba el papel decisivo de las nuevas espoletas. Eisenhower, en sus notas privadas, escribió que si Alemania hubiera contado con ese dispositivo en junio de 1944, el desembarco en Normandía habría sido excesivamente difícil, quizá imposible. No era una exageración. La diferencia entre una artillería convencional y otra capaz de decidir por sí misma el punto exacto de detonación había cambiado por completo la aritmética de la guerra. En las semanas posteriores, mientras los ingenieros revisaban los datos de campo, comenzó a revelarse la magnitud del logro. El rendimiento de los cañones había aumentado entre 5 y 10 veces respecto al de la munición tradicional. Cada proyectil cubría un área de fragmentación 50 veces superior a la de una explosión de impacto directo. El concepto de zona segura había desaparecido. La precisión no provenía ya de los ojos del observador, sino de un pequeño cerebro electrónico oculto dentro del acero. El éxito de las espoletas de proximidad no solo acortó la guerra, también inauguró una era completamente nueva. Las técnicas de miniaturización desarrolladas para aquellos tubos de vacío diminutos sentaron las bases de la electrónica moderna. Los métodos de control de calidad, la coordinación de cientos de empresas y la gestión logística de millones de componentes prefiguraron lo que décadas más tarde se conocería como ingeniería de sistemas. Lo que nació como un proyecto secreto para mejorar la artillería se convirtió en el germen del mundo tecnológico contemporáneo. Algunos de los científicos que habían participado en el desarrollo seguirían caminos inesperados. James Van Allen, que había creado las válvulas en miniatura capaces de resistir fuerzas inhumanas, aplicó después ese conocimiento a la instrumentación espacial, descubriendo los cinturones de radiación que hoy llevan su nombre. Otros ingenieros, formados en el proyecto, fundaron las compañías que impulsaron la revolución electrónica de posguerra. La cadena de innovación iniciada en un laboratorio camuflado de Maryland acabaría transformando todos los ámbitos de la vida moderna, desde las comunicaciones hasta la exploración espacial. En el terreno militar, la influencia fue aún más directa. El principio básico de las espoletas, un sensor capaz de interpretar su entorno y actuar de forma autónoma, dio origen a toda una generación de armas inteligentes. Los misiles guiados, las bombas de precisión, los drones de vigilancia y los sistemas de defensa automática descienden, en esencia, de aquella primera decisión tomada por un coronel en medio de la nieve. Las guerras posteriores, desde Corea hasta el Golfo, utilizarían descendientes directos de aquel invento.
El significado humano, sin embargo, era más ambiguo. Los soldados alemanes que murieron bajo las detonaciones aéreas de diciembre no fueron solo víctimas de una batalla perdida, sino de una transición irreversible en la forma de matar. La guerra había dejado de ser un duelo entre voluntades para convertirse en un enfrentamiento entre capacidades técnicas. La frontera entre el valor y la aniquilación se había desvanecido. La muerte ya no dependía del azar ni del error humano, sino de la perfección de un circuito. Entre los supervivientes estadounidenses, el recuerdo de aquellas jornadas permaneció grabado como una mezcla de asombro y espanto. Los artilleros que operaban los cañones hablaban del fusible que pensaba, con respeto casi supersticioso. Sabían que gracias a él habían resistido en Bastogne, que sin esa tecnología habrían sido superados por un enemigo numéricamente superior. Pero también comprendían que lo que los había salvado era una maquinaria de precisión que no distinguía entre valentía y miedo, entre el soldado que atacaba y el que rezaba. En los meses siguientes, cuando las tropas aliadas cruzaron el Rin y se internaron en Alemania, la certeza de la victoria ya era absoluta. Sin embargo, en los informes técnicos que acompañaron el final de la campaña, una frase se repetía con sobriedad científica: la guerra moderna ha entrado en la era de la automatización. El campo de batalla de las Ardenas se convirtió en el escenario donde la humanidad comprobó que su capacidad para crear había superado definitivamente su capacidad para controlar. El coronel Axelson, cuyo acto de desobediencia había desencadenado todo, nunca fue sometido a consejo de guerra. Sus superiores comprendieron que su decisión había salvado miles de vidas y, tal vez, cambiado el curso del conflicto. En su diario escribió pocas líneas sobre aquel 16 de diciembre: no pensé en el futuro, solo en detener la muerte inmediata de mis hombres. Pero ese día, el mundo se volvió diferente. La victoria en la batalla de las Ardenas costó 19.000 vidas estadounidenses y casi el doble de alemanas. Sin embargo, sin las espoletas de proximidad, el precio habría sido infinitamente mayor. Lo que comenzó como un experimento secreto en un garaje disfrazado de confesionario terminó acortando una guerra global. En el paisaje silencioso de los bosques belgas, entre las sombras congeladas de los árboles, había nacido una nueva forma de combate: la guerra guiada por inteligencia artificial primitiva, la guerra donde las máquinas deciden. La historia recordaría aquel episodio no solo como una victoria táctica, sino como el punto en que la humanidad aprendió a hacer que la muerte pensara. Las ondas invisibles que recorrieron el aire sobre Mona aquel amanecer de diciembre de 1944 marcaron el principio de una transformación que continúa hasta hoy. En las Ardenas, la ciencia se convirtió en arma, y el cálculo reemplazó al coraje. Allí, en el frío inmóvil del bosque, los humanos descubrieron que podían dominar la física, pero no sus propias consecuencias. El aire que una vez trajo nieve y silencio se había convertido en portador de destrucción matemática. Desde entonces, cada campo de batalla del futuro llevaría el eco de aquellos proyectiles que midieron su altura antes de estallar. La guerra había entrado definitivamente en la era de la precisión, y la humanidad, sin saberlo, en la de su propia incertidumbre.